Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a esta clase. En esta ocasión vamos a ver la plantilla PSP, va a ser la primera plantilla con la que vamos a trabajar, va a ser nuestro primer recurso de trabajo y es una plantilla que yo uso muchísimo. El nombre de la plantilla PSP viene por problema, solución y personas, que es en lo que nos vamos a centrar en esta clase. La plantilla PSP a mí me ayuda para trabajar con empresas desde fases iniciales hasta empresas que están bastante más consolidadas, pero que tienen una problemática en entender cómo su problema encaja con la solución y cómo ese problema-solución encaja con las personas a las que quieren vender. Con lo cual va a ser un recurso que nos va a ayudar en cualquier momento. Bien, vámonos de lleno a lo que es la plantilla PCP, pero antes de empezar quiero matizar en ciertas cosas y quiero que dediquemos unos minutos muy brevemente a reflexionar sobre qué queremos vender, porque sobre todo en esta formación veremos plantillas, veremos frameworks, veremos estrategias, veremos herramientas, pero lo más importante y con lo que yo me quedo, y después de varios años de experiencia, es que lo técnico es importante porque al final tus cualidades técnicas, aprender sobre una herramienta y tener conocimiento importa, pero también importa entender a las personas, entender cómo comunicar, entender una serie de intangibles que no siempre se enseñan. Con lo cual, antes de empezar de lleno con esta parte un poco más técnica y compartirte pantalla y decirte cómo relleno yo esta plantilla, quiero que hagamos un ejercicio mental para entender 4 puntos principales. El primero sería, bueno, este texto básicamente habla sobre ventas, sobre marketing, pero yo lo he querido tachar y he puesto la palabra vida, porque básicamente creo que no es solo un aprendizaje que nos podemos llevar al campo de las ventas, sino que es al campo de la vida en general. Y lo que dice básicamente es que las ventas, o en este caso la vida, es como el golf. Puedes complicarlo, puedes hacerlo imposible, porque si te pones a analizarlo, una estrategia de marketing, puedes complicarlo hasta el infinito. Puedes querer tener todo súper medido, puedes tener diferentes inputs, cómo quieres comunicar, puedes crear landing pages diferentes dependiendo del caso de uso, puedes complicarlo hasta el infinito o puedes simplemente hacer lo que tienes que hacer. Es básicamente lo que dice este texto. Que las ventas, o en este caso la vida, es como el golf, puedes complicarlo todo lo que quieras hasta hacerlo imposible o simplemente puedes andar y darle a la pelota. Entonces me parecía muy interesante compartir estos recursos con vosotros. El segundo dice que las ventas, y también de nuevo tacho y pongo vida, va sobre personas. Al final va sobre cómo podemos ayudar a esa persona, cómo podemos ayudarla a resolver una problemática, cómo podemos quitarle preocupación, carga cognitiva, responsabilidad, y no va tanto sobre tu solución o lo buena que es tu solución o la tecnología que hay detrás de tu solución, sino cómo podemos causar impacto en la vida de las personas. Por eso en la sesión anterior, o en unas cuantas sesiones anteriores, os comentaba que tanto si vendemos a B2B como si vendemos a B2C, es importante que comprendamos que vendemos a personas. El tercer punto dice que las personas compran 4 cosas principalmente, que es tiempo, dinero, sexo y aprobación o peace of mind, que es básicamente tranquilidad mental. Y dice este texto que si estás intentando vender otra cosa que no sea estas 4, te va a resultar más complejo, con lo cual me parece un punto importante entender la motivación intrínseca que hay detrás de la venta de nuestro producto. Normalmente, pues nuestra herramienta le aportará pues tranquilidad mental o le ayudará a ahorrar dinero o a ganar más dinero, pero necesitamos entender o intentar encasillar dónde está nuestra solución, dónde la vendemos. Y por último, este breve ejercicio mental nos dice que las personas compran siempre aspirinas, es decir, para aliviar su dolor. Ocasionalmente compran vitaminas, pero si intentas vender aspirinas, pues tu producto tendrá mucha más penetración y mucho más alcance en el mercado, con lo cual tenemos que intentar vender nuestra solución como una aspirina, es decir, que aliviamos un dolor a una persona en un momento determinado y en un contexto determinado. Bien, con este contexto quería construir un poco sobre lo que vamos a hablar y uno de los temas que siempre viene recurrentemente es si los buyer personas sirven o no, si tiene sentido o si no tienen sentido. Para mí, si estamos en una fase inicial, depende. Porque si estás en una fase inicial, estás en una fase en la que tienes muchas dudas, en las que estás generando muchas hipótesis, con lo cual seguramente ese buyer que tú crees que es el definitivo y el ideal seguramente cambie. Con lo cual, para mí depende. A mí me gusta trabajar más con jobs to be done y muchas veces me cuesta estandarizar los buyer persona clásicos como se ven, en el que asignas un nombre, pues María Pérez, que trabaja en X, que le gusta el sushi. Es decir, me cuesta, o al menos nunca he estado muy alineado con tratar de estandarizar o intentar entender cómo vender una solución a través de los buyer persona.
de esta forma al menos. Creo que con ligeros matices. Entonces, como vemos en la imagen, estoy un poco preparado para el hate porque hay gente que es muy fan de los buyers. Yo particularmente no me parece que sean innecesarios, al contrario, me parece que puede ser un recurso útil, pero me cuesta estandarizar la mayoría de mis usuarios o la mayoría de las personas a las que queremos vender, encasillarlas en un buyer y con unos datos o una forma de intentar predecir tan determinada. Me parece casi una falacia, ¿no? Con lo cual, bueno, mi respuesta es que depende. Bien, ahora sí, veremos uno de los recursos más importantes de esta formación, porque como os comento, es una plantilla que se usará muchísimo para la parte estratégica y que yo la uso muchísimo, que es la plantilla PSP. Que ya me gustaría que fuera tan divertida como la PSP antigua, que no sé si en su momento tuvisteis, pero era una consola brutal, pero que nos ayudará mucho a definir problema, solución y persona. Al final esta plantilla PSP va de problema, solución y persona. Es en lo que nos centraremos en estos tres ámbitos y ahora os voy a enseñar cómo trabajamos cada una de estas etapas para descubrir mejor el problema, para entender mejor la solución que damos a ese problema y para intentar localizar las personas a las que solucionamos ese problema. Pero antes, ¿por qué es importante esta plantilla? Pues bien, yo uso esta plantilla, como os he comentado, de forma recurrente para volver a alinear mi estrategia, ya sea en un producto pequeño que están haciendo o en un producto que tiene muchísimo recorrido en el mercado. Esta plantilla me sirve para alinear mi estrategia, para trabajarla de forma mejor, para volver a recordar dónde está mi mercado o los mercados que potencialmente puedo atacar, con lo cual es muy fácil perder el rumbo y pivotar la estrategia, pero esta plantilla te ayuda a volver a la casilla de inicio y a volver a las bases de cuando has empezado a definir tu estrategia. Bien, vamos a empezar con el problema y para el problema trabajaremos con un framework que se llama 3W3, que ahora cuando os enseñe el Figma tendréis el enlace por si queréis leer y profundizar más. Este framework básicamente se usa para Product Discovery y lo que nos da es 3 niveles de profundidad sobre el problema. Que es algo que en teoría siempre tenemos muy claro, pero que siempre recomiendo que aunque lo tengas claro, lo replantees y lo documentes con este framework. Por eso mismo, porque te da 3 niveles de profundidad. Identificas el por qué ahora, el por qué nosotros, identificas el quién, a quién más puedes resolver esa problemática, a quién no, que es casi lo más importante, y cómo vas a resolver eso, qué vas a ofrecer a ese potencial cliente. Para la parte de solución, aprovechamos todas esas respuestas generadas y lo que hacemos es adaptar las soluciones a cada una de las etapas, a cada uno de los why, who y what. Con lo cual, ahora lo veremos de forma más visual y veréis que es muy fácil de rellenar, pero es bastante esclarecedor, es decir, esta plantilla te da bastante visibilidad. Y en último lugar, dedicamos tiempo a las personas. En este caso vamos a dedicar una sesión aparte, la siguiente sesión, a definir cómo en esta matriz de decisión de compra versus influencia en la compra situamos a los diferentes potenciales roles a los que podemos impactar, ya sea por influencia o ya sea por su rol de decisión en la compra. Y aprovechamos todo lo que hemos usado anteriormente en esta plantilla y con esa información recopilada, idealmente identificamos a nuestro comprador / usuario ideal. Bien, vamos a ver cómo aplicar esta plantilla de forma práctica, con lo cual nos vamos a este link de Figma.